Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, qué voz tan especial, qué voz tan particular, ese dejo de dulzura pero de rebeldía, de convicción en lo que canta el Alí Primera. Impresionante. Bueno, una de las canciones de Alí Primera, capaz que la pasamos mañana, mira. La generó cuando en aquel accidente murieron ahogados los músicos que lo acompañaban. Y el tipo en lo peor saca lo mejor. En lo peor, una tragedia de ese tenor, de esa enjundia, genera una canción de amor, de esperanza, de encontrar en lo peor lo mejor impresionante. Capaz que mañana es la apertura. Ya le estoy planteando al Marcelo Díaz, que está en la producción, que la vaya buscando, que intente tenerla. Mañana vamos a arrancar con esa canción. Mañana vamos a arrancar con esa canción de Alí Primera con mucho gusto. Mira, con un pie en el estribo, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Le decía que esta mañana teníamos el gusto de estar recibiendo a Freddy Nanes, que es presidente de la Venezolana de Televisión, fue ministro de Cultura, y también al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en nuestro país, don Julio Chirino. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Ofrecemos disculpas por esta impuntualidad, pero estamos en una gira por Montevideo, haciendo contactos, conociendo la realidad y conversando mucho sobre el tema de Venezuela, que es un tema que interesa afortunadamente y que a veces desconcierta. Sí, afortunadamente y no afortunadamente, porque ustedes, sin que sea la intención de ustedes, seguramente, ingresaron en la campaña electoral. Son parte de la campaña electoral. La derecha logró aquí en Uruguay y también en Argentina que lo que pasa en Venezuela es la campaña electoral. Sí. Aquí no se está discutiendo los proyectos, los planes, qué se hizo, qué no se hizo, no. ¿Se está con Venezuela o no? ¿Es dictadura o democracia? Esa es la discusión que logró imponer la derecha. Y la pregunta que se tiene que hacer cualquier uruguayo, cualquier argentino, que es la pregunta que no se hizo cualquier brasilero, es precisamente el hecho de por qué nos distraen con problemas ajenos a nuestra realidad concreta, porque no se tratan los problemas reales y concretos que tiene el ciudadano, que tiene el campesino uruguayo o argentino, en el caso de estos dos países que van a tener elecciones muy pronto. Y es precisamente ese es el trabajo de la ideología. No solo presentar las cosas como a la ideología le conviene que se presenten, caricaturizados, descontextualizados, tergiversados, sino además hacer virar a la gente la mirada hacia otro lugar. Pero de cualquier manera, la realidad latinoamericana está tocada, está entretejida por nuestras historias pasadas y también nuestras historias actuales, y sobre todo por el devenir. Lo que suceda en un lugar va a terminar afectando indudablemente lo que sucede en el otro, y esto también hay que pensarlo en un sentido global, en un sentido regional. Así que como... Sí, pero una cosa es sumarlo como con sueños o como experiencias, y otra cosa es sumarlo intencionalmente, maquiavélicamente en la campaña electoral. No, este humilde programa de radio, te cuento, tuvo el honor de transmitir en dúplex, en simultánea, con el Aló Presidente. En dúplex, en simultánea, estar conversando con Hugo Chávez Frías, a quienes muchos llaman en Venezuela el eterno comandante. De aquellos sueños de patria grande a esto que estamos ahora en un enfrentamiento, un envalentonamiento de la derecha en toda América, ha habido un cambio sustancial, penosamente. Y creo que ese envalentonamiento tiene mucho que ver con hasta dónde se aproximaron nuestros pueblos a la hora de elegir gobiernos que tenían una mirada diferente de la democracia, una mirada renovadora de la democracia, una mirada que le daba al término democracia el verdadero
potencial político como para que la gente se empoderase y a través del ejercicio verdadero, soberano, no solo del voto, sino la participación permanente en los asuntos públicos, en los asuntos colectivos, diera un rumbo diferente a sus países. Y yo creo que América Latina no vivió mejores momentos en estos últimos, en este último siglo y tanto, que cuando hubo esta unión y esta emergencia de lo latinoamericano, del pensamiento de nuestras propias prioridades, sin estar subyugados por nadie, sin estar tutelados por nadie, más que por un espíritu integracionista. Creo que también esa cuenta habría como que sacarla, y habría como que entender que la fuerza que tiene la derecha, con la fuerza que está viniendo, es una fuerza artificial, exógena a la voluntad de la gente. O sea, habría que ver cuánto millones y millones de dólares gasta la derecha internacional en fake news, en manejo de propagandístico a través de las redes sociales, de psicopolítica y de permanente asedio a la tranquilidad y al pensamiento de la gente, como para que la democracia no cambie y siga siendo lo que es en Europa y lo que es en otros lugares. Es una mera representación del poder, pero no el ejercicio concreto. Así que esa cuenta también yo creo que la gente la va a sacar. Yo soy optimista a pesar de todo. Me parece muy bien, pero está difícil. Está salado, como dicen los fácil muchachos. Nunca ha sido, pero imagínate, hace 20 años atrás no soñábamos jamás con estar ahora sentados discutiendo mantenernos en el poder o discutiendo avanzar desde el poder hacia mejores maneras de construir país y mejores maneras de construir lo social. El discurso de lo social, que es lo que nos quieren borrar, y ahí está como el tema ideológico. Bueno, cualquier revolución empeorará las cosas, cualquier intento de cambio hará un retroceso. Ese es lo que están planteando en el discurso de facto y lo que están planteando en el discurso ideológico, y están de alguna manera jugando en una guerra deleznable, que es la guerra de los alimentos, que es la guerra de las medicinas, que es la guerra de la economía en concreto. Y claro, Venezuela aparece entonces como un proyecto fallido dentro de este discurso de la extrema derecha, pero hay que ver fallido cómo, en qué sentido fallido. Un bloqueo económico brutal como el que tiene Venezuela no lo tuvo Macri, por ejemplo. Macri, yo lo contaba más temprano, está anunciando que si ganan los Fernández, Argentina se convierte en Venezuela. A ese nivel llegó el terrorismo. Claro, pero Macri, que era el que hablaba de mejorar económicamente a la Argentina, es quien ha devuelto a la Argentina a los tiempos terribles de la Rúa, por ejemplo, los tiempos terribles del neoliberalismo, y eso el argentino pues lo está viviendo. Entonces yo creo que este discurso se va a desgastar a largo plazo, se va a venir desgastando, porque lo que empieza a suceder en Brasil con el retroceso en los derechos sociales que está viviendo el pueblo de Brasil es algo que de alguna manera nos va a dar un contraste, y le va a dar un contraste al ciudadano latinoamericano de en verdad de qué hablamos cuando hablamos de socialismo, y de qué hablamos cuando hablamos de esta gente que ofrece progreso, que ofrece desarrollo, pero que son grandes empresarios que aparentemente no están en el juego político, sino que son outsider, pero que están precisamente al servicio pues de la banca internacional y están al servicio de esto. Hoy, el que no quiera ver que en Venezuela, por ejemplo, hay una intervención directa, agresiva del gobierno de los Estados Unidos, hace 2 días el presidente Trump acaba de formalizar lo que vienen haciendo desde hace 4 años en Venezuela, que es un sabotaje directo a la economía nacional, ataque a la moneda, ataque a los precios del petróleo, persecución financiera contra un Estado que le impide reformar su deuda, que le impide tener liquidez, pero al mismo tiempo amedrentamiento a los países socios que tienen negocios con Venezuela. O sea, ya está formalizado el bloqueo. Cuando el presidente Maduro hablaba de guerra económica en el 2015, decían que estaba alucinando, decían que se estaba excusando, decían que él no estaba asumiendo la responsabilidad de un modelo económico fallido, pero hoy Trump le da la razón y le dice, sí, nosotros hemos estado saboteando la economía y hoy formalizamos este saboteo. ¿Qué puede pasar si mañana no le gusta al presidente de los Estados Unidos el gobierno que elijan los uruguayos, sea de lo que sea? Suponte un gobierno de derecha nacionalista que pretenda tener una defensa de su país en lo económico, o que no firme un determinado acuerdo de libre comercio porque le afecta al país. Ese presidente va a ser
va a pasar por el mismo proceso de aniquilamiento mediático y de agresión política y económica. Freddy, está muy bueno tu optimismo, pero esta jugada, este cierre, este bloqueo total, me da toda la impresión que van por ustedes, pero en realidad van por el botín mayor, van por Cuba. Y ahí creo que se complica, creo que al menos Trump va a hacer lo posible y lo imposible, no solo por terminar con el proceso bolivariano, sino de una vez por todas terminar con esa pequeña isla que los tiene desvelados hace tanto tiempo. ¿Qué dice el embajador, por ejemplo? Métase en la charla. Bueno, yo siento que es una jugada de ajedrez esta. Particularmente ese es su objetivo y así lo han venido diciendo y ellos lo dicen claramente. Más, creo que es más que el petróleo, creo que es más que, terminar con el chavismo, terminar con la patria grande. Es un tema ideológico, ellos lo tienen claro y ellos lo han dicho. Mira, en el decreto cuando lo hizo Obama, de que nosotros éramos una amenaza para su seguridad y su política exterior, ellos lo aclararon y lo dijeron. Efectivamente, porque es una visión nueva, una visión diferente, una perspectiva integradora, lo que había venido construyendo el comandante Chávez junto al comandante Fidel de la construcción después de la resistencia tan heroica de Cuba, de empezar a construir una solidaridad entre nuestros pueblos de América Latina, de empezar a construir un espacio de integración sin terceros como fue la construcción de la CELAC, de un espacio donde hubo un avance muy grande como lo UNASUR. Y fíjate que a todo eso ellos han ido apuntando y atacando. Y es así, y además ellos lo tienen claro, ellos sí tienen claro que es un tema ideológico. Ellos tienen claro que es la perspectiva de la subsistencia de su modelo de explotación de nuestros países, donde nosotros somos una colonia desde su visión, y porque lo han dicho sus voceros. Los voceros que hablan todos los días de Venezuela lo han dicho claramente, que ellos están recuperando la doctrina Monroe. Entonces, cuando uno lo decía, parecía que estaba desvelado en sueños pasados. Y resulta que ellos lo están diciendo con esa claridad. O cuando se plantea esa pregunta, que a veces, bueno, lo ha hecho la sociedad uruguaya, lo han metido en temas internos en los que uno, por supuesto, respeta y no opina. Pero, por supuesto, que cuando te preguntan en la calle, porque lo han venido instalando los grandes medios de comunicación, el tema del cuestionamiento si Venezuela es una dictadura o no, uno siempre le salta la respuesta inmediatamente. Con todo lo que uno le han contado y sabe lo que fueron las dictaduras en el Cono Sur, es solamente llegar a Caracas, bajarse en el aeropuerto, recorrerla, ver el debate político que existe en nuestro país, ver lo que plantean los medios de comunicación y consultarle al ciudadano común, y te vas a dar cuenta que nada tiene que ver con esas dictaduras que vivieron nuestros países, sobre todo en el Cono Sur, que además tenían un apoyo directo y permanente de la Embajada y de los Estados Unidos. Y hablando de dictadura, por ejemplo, pocos deben saber o pocos deben recordar que en Venezuela se han celebrado en estos 20 años 25 elecciones. ¿Dónde caben tantas elecciones en estos años y dónde en un contexto dictatorial? Pero de esas 25 elecciones nosotros hemos tenido la dicha de ganar 23 y la desdicha de perder 2 elecciones que hemos reconocido oportunamente cuando las hemos perdido, y 23 que hemos asumido dignamente cuando nos ha favorecido la voluntad popular, con el mismo sistema electoral, con las mismas máquinas elogiadas por Jimmy Carter, el expresidente Jimmy Carter, con el mismo contrincante, con los mismos partidos políticos que han existido históricamente, más los nuevos que se han creado al calor de la revolución. Y en la última elección, que es la elección que han querido cuestionar, la opinión, lo que llaman la opinión pública, que no es más que las directrices mediáticas de los grandes capitales, el presidente Nicolás Maduro ganó con el 32,56% del padrón electoral. 32,56% del padrón electoral. Iván Duque, el presidente de Colombia, a quien nosotros reconocemos como presidente de Colombia, porque así lo eligió el pueblo colombiano y así es la jugada, ganó con el 25,23% del padrón electoral. Por ejemplo, Sebastián Piñera ganó con el 21,93% del voto electoral. Y estamos hablando de países donde el voto es obligatorio. O sea, en Venezuela el voto no es obligatorio, el voto es un derecho, pero no es una obligación. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dictadura? Estamos hablando entonces que de democracias incómodas, de sistemas o de proyectos sociales que no solo no son pertinentes al neoliberalismo, sino que le hacen ver al ciudadano común que hay un mundo más allá del neoliberalismo, que hay un mundo más allá del capitalismo y que se puede
se puede gobernar en función de la equidad social, no solo de la igualdad de oportunidades, sino también de la igualdad de condiciones, de generar las condiciones materiales para que el pueblo y el más desprotegido acceda a los bienes y servicios. Por ejemplo, una dictadura como entre comillas, como la venezolana, es la única dictadura que entrega 3 millones de vivienda a los más pobres en un tiempo récord. Nos están pasando una factura porque nosotros estamos haciendo dos cosas, en mi humilde opinión. La primera, un programa social que está reconociendo la deuda acumulada por los gobiernos llamados democráticos de la democracia liberal representativa en cuanto a vivienda, a educación, a acceso a la cultura, acceso a la salud, acceso a calidad, a una calidad de vida para la que estaban, digamos, proscritos la mayoría del pueblo venezolano, y porque además estamos relacionándonos con el mundo de otra manera. Nos estamos relacionando con China, nos estamos relacionando con Irán, nos estamos relacionando con la propia América Latina, nos estamos relacionando con Rusia, en un mundo que ya no es el de la Guerra Fría, ni va a volver a ser el de la Guerra Fría, por más que este grupo del Ku Klux Klan, como le ha llamado el presidente Maduro, que rodea a Trump, lo pretende así. No se puede volver más a la doctrina Monroe, no se puede, es imposible, el mundo cambió. Y entonces nos estamos enfrentando a un sector reaccionario en la Casa Blanca y violento que tiene claro que las relaciones que nosotros hemos establecido en estos últimos 20 años son relaciones que pueden tener sus momentos de inflexión o no, pero indudablemente ya América Latina y la relación con el mundo es una relación que trasciende a los Estados Unidos. Y al trascender a los Estados Unidos y a encontrarnos con potencias también importantes que te tratan de tú a tú, que te respetan tu diversidad política, tu soberanía nacional, entonces estamos hablando de que efectivamente el mundo va a tender hacia la socialización y el mundo va a cambiar. No digo que sea fácil, por eso veo el nivel de violencia, de agresividad, de desparpajo, ya no se guardan las formas, ya no hay ningún tipo de pudor, ya se abandonaron los eufemismos, ya van directo al grano, al expolio, van directo al grano, a la colonización. Creo que en ese sentido podemos seguir marchando hacia el mundo multipolar que queremos. Mi estimado Freddy, se nos fue el tiempo en esta charla, pero yo corro un poquitito al límite, mínimamente, pero lo corro, porque quiero una reflexión tuya, breve, pero concisa, y también del embajador, en torno a algo que ha conmocionado mucho aquí, sobre todo en el ámbito progresista, que fue el informe Bachelet. ¿Qué fue eso? Bueno, a nosotros también nos sorprende porque... ¿Cómo se entiende eso? El presidente Maduro invitó a Bachelet a que viniera a Venezuela y corroborara la situación en Venezuela. Obviamente ese informe no lo hizo ella, es un informe que estaba hecho. Sí, pero ella lo firma, ¿no? Es un informe que ella firma, ella tendrá que responder ante la historia por eso, porque esa firma sobre ese informe difamatorio, tendencioso, politizado, interesado, es el preámbulo a esto que está pasando, al saqueo de los recursos de un país hermano que jamás ha cruzado las fronteras para agredir a ningún otro país, antes bien en el siglo XIX, cuando salió nuestro ejército, fue a liberar a otros países. Pero ese informe estamos completamente claros y seguros de ello, estuvo dentro de esta estrategia que Estados Unidos ha intentado construir, esta narrativa que ha intentado construir para el aniquilamiento de Venezuela. No lo van a conseguir. Nos la ponen difícil, pero no lo van a conseguir porque ahí hay un pueblo que decidió ser libre hace más de 200 años y eso no lo entienden en la Casa Blanca, eso está en la sangre, eso está en el espíritu, eso está en la subjetividad, eso es un temperamento que es lo que nos define a nosotros como pueblo y nos definirá en el futuro. Sí, y además es importante señalar la actitud del gobierno bolivariano ante un informe que nada más es cuestión de leerlo, las 18 páginas, y ver sus debilidades metodológicas para afirmar lo que ahí se afirma. Para darte un dato, más del 80% de las entrevistas de las que se basa ese informe son hechas en el exterior, no son hechas en Venezuela. No tiene ninguna acotación de lo que fue su visita. Es decir, si tú vas a un país que lo vas a observar, que vas a tener un hecho en ese sentido, todas las reuniones y lo que le dio el Estado venezolano como información tampoco lo sustenta en el mismo informe. Y luego lo que sí es importante es destacar una conducta de nuestro gobierno que fue incluso observar y tomar en consideración algunas de las observaciones, incluso el mismo informe,
que es un detalle muy significativo, porque a veces cuando se nos acusa de violaciones de derechos humanos de nuestro país, como sucede en cualquier parte del mundo en momentos determinados de extralimitación de autoridad, individual de autoridades o cosas por el estilo, no se habla de qué es lo que hace el Estado. Y en el caso de Venezuela, nosotros en los 60 años de historia democrática, esos 40 de democracia liberal, adeco-copellana en nuestro país, punto fijista, cuando había un hecho que lacerara los derechos humanos de los ciudadanos, nunca hubo una reparación del Estado, nunca hubo una actitud de una conducta del Estado de investigación y mucho menos de causar, de generar el reparo de ese caso y de la judicialización de esos procesos. Y en el caso de nuestro país, en los últimos 20 años, cuando hemos tenido algún hecho individual de ese tipo o alguna situación de esa, siempre ha habido una actuación del Estado, siempre ha habido una reparación de las víctimas, y eso es un hecho significativo de lo que es la actitud en ese sentido. Y estamos reparando los miles de desaparecidos de lo que nosotros llamamos la Cuarta República. El Plan Cóndor, que nació en Venezuela, fue antes en Venezuela que en Chile, que en Uruguay, que en Argentina. El detenido desaparecido nació en Venezuela con el gobierno de Rómulo Betancourt en la década de finales de los 50, principios de los 60, y con Raúl Leoni. Esas cosas no se dicen porque hay, lamentablemente, una instrumentalización del tema de los derechos humanos, una instrumentalización del término democracia, que está siendo pertinente al surgimiento del fascismo. Estamos frente al surgimiento del fascismo. Esto no es retórica, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en Austria. Cada día hay una legitimación precisamente de un hecho político que llevó al mundo a la barbarie, y eso no lo podemos permitir. Nos quedamos pensando. Y nuestro país, nuestra revolución, y aquí estamos siempre a las órdenes también, siempre somos abiertos a hablar de esos temas, de hablar de nuestra realidad, de comentarlo, incluso de asumir nuestros errores y nuestros retos, pero abiertamente. Y precisamente en el tema de derechos humanos, más bien Venezuela tiene mucho que sumar y aportar si tú lo ves de una perspectiva objetiva. Y en el tema de construcción democrática, bueno, no nada más hablar de elecciones, hablar de participación popular, hablar de cómo ha sido la participación de nuestro gobierno siempre ante la búsqueda de los conflictos que nos han generado externamente, que hace a través del diálogo. Así que yo estoy abierto cuando podamos conversar de estos temas. La seguimos con mucho gusto, les agradezco la visita. Al contrario, gracias a ti. Un gusto. Éxito para el pueblo uruguayo, al cual estimamos, queremos, apreciamos, y siempre nos sentiremos cerca de ese sentir latinoamericano del Uruguay. Freddy Nanes, presidente de Venezolana Televisión, también actuó como ministro de Cultura en este proceso bolivariano, y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela aquí en nuestro país, Julio Chirino. Cierran, no pasamos, pero bueno, bien valía la pena, cierran esta rueda mareando.